Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada, a este evento que organizamos a través del Español y de Invertia en colaboración con Securitas Direct, en el que queremos hablar sobre algo que es clave ahora mismo en la economía de nuestro país. Queremos abordar la situación del tejido empresarial español y ver también cómo ese tejido empresarial puede convertirse en los próximos meses como motor de la economía, no solo española, sino también como motor de la economía europea. Sin duda, un debate clave, un debate importante en un contexto económico como en el que nos encontramos, en el que todavía estamos inmersos en multitud de incertidumbres. Lo estamos viendo, la COVID está afectando a prácticamente todos los sectores de manera transversal. Otra cosa es la intensidad de la afección que está teniendo esa crisis dentro de cada uno de los sectores. Evidentemente no es lo mismo cómo está afectando la situación económica pues al sector del automóvil, como puede ser a la industria o como puede ser, por ejemplo, al sector turístico. Hoy queremos hablar de todo esto aquí a través del Español y de Invertia y evidentemente lo vamos a hacer como siempre con una serie de invitados que van a representar a distintos sectores que nos van a poner en situación cómo están las cosas y desde luego cómo tenemos que trabajar y cómo se puede hacer para conseguir y lograr que España se convierta en motor de la recuperación europea. Una tarea, por cierto, para la que no va a ser nada fácil y para lo que va a requerir multitud de esfuerzos y, por supuesto, de trabajo. Hoy contamos con la presencia de Germán Larrea, director financiero de Securitas Direct, de Juan Molas, el presidente de la Mesa de Turismo y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero. También nos acompaña Carlos Soler Dufo, el CEO y consejero delegado de TOUS. También está con nosotros Rafael Fuertes, director general de El Pozo, y Leopoldo Satrústegui, el director general de Hyundai Motor en España. En primer lugar, daros la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sí que me gustaría, lo digo también para que quienes nos están viendo vean un poco o conozcan cuál es la dinámica que vamos a mantener a lo largo de la mañana, que hagamos una primera intervención individual de 2-3 minutitos cada uno y que después ya entremos en debate si os parece. Por tanto, Germán, director financiero de Securitas Direct, Germán Larrea, empezamos por ti. Oye, yo quería conocer desde vuestro punto de vista cómo está la situación económica en este momento y cómo lo veis vosotros desde vuestro sector, que es además un sector muy concreto y muy específico. Vale, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias Arturo por esta introducción. La verdad es que es un auténtico placer poder estar aquí en este evento online, bueno, pues para hablar del tejido empresarial español, de su rol dentro de Europa. Por mi parte, bueno, pues completar un poco la presentación. Soy Germán Larrea, director financiero de Securitas Direct para España, Portugal y Latinoamérica. Y bueno, como mencionas, bueno, vengo representando un sector quizás no tan importante en tamaño como alguno como otros de los compañeros que están presentes en esta mesa virtual, pero sí yo diría de tremenda relevancia por algunos factores. En primer lugar, es un sector con mucha presencia en España y muchísima capilaridad. Estamos más de 1.400 empresas jugando en este sector ahora mismo en España. Somos un sector con una altísima capacidad empleadora. Contamos en el sector de la seguridad con casi 400.000 profesionales en estos momentos. Y sobre todo, creo que es un sector y muy empujado por nosotros como líderes en el que es muy relevante, y lo ha sido así en los últimos años y lo será más aún en el futuro, la innovación tecnológica, la importancia de la innovación tecnológica. En ese sentido, y creo que, como decías, yo creo que este diálogo es muy importante encuadrarlo en un contexto macroeconómico no solo incierto, sino también muy complicado. Yo creo que a nivel de España, bueno, venimos de 6 años de continuado crecimiento económico. 2014 fue el año quizás en el que entramos en terreno positivo, empezamos a crecer, llegamos a rozar el 4% de crecimiento en el año 2015 y hoy hemos tenido unos años bastante positivos desde el punto de vista macroeconómico, el 16, el 17, el 18, el 19, pues muy cerca del 2 o el 3% de crecimiento y de repente, bueno, pues por desgracia ha llegado este coronavirus y las mejores previsiones, las más optimistas, incluso hablan de un 9, de un 10% de contracción del PIB. Hay muchas previsiones ya que hablan de un 13 o un 14%. Esto sería pues la mayor contracción en un año que hayamos visto pues en la historia reciente. Y por tanto, bueno, pues quizás representando un sector con ciertas ventajas y fortalezas desde el ámbito de la resiliencia. Somos un sector dentro de la seguridad, de la parte de lo que comúnmente conocido como alarmas, que son sistemas electrónicos de seguridad,
en el cual contamos con unos ingresos recurrentes por parte de las cuotas que pagan nuestros clientes y por tanto quizás no tengamos no tengamos tantos vaivenes como en otros sectores y por tanto, oye, pues estamos razonablemente contentos con esta resiliencia, pero con muchas ganas de hablar, de debatir con todos estos sectores que estamos aquí presentes y que, por cierto, creo que somos punteros a nivel internacional, pues para ver, oye, pues de manera más concreta cómo vamos a luchar en los próximos meses y años y qué estrategias vamos a seguir, pues para tener una recuperación económica, ojalá, lo más acelerada posible, y también, bueno, pues para intentar seguir creciendo como motor económico que somos y como quinta potencia que somos en Europa. O sea que en ese sentido, bueno, pues muchas gracias y encantado de formar parte de este evento. Gracias, Germán. Desde luego es verdad que es un sector mucho más resiliente, es un sector que tiene evidentemente pues unos ingresos recurrentes y evidentemente contrasta mucho su situación con la que encontramos en el sector del turismo. Juan, allí las cosas ahora mismo no es que estén precisamente bien y vamos a ver cuándo pueden empezar a mejorar, porque desde luego la situación que estamos viendo ahora mismo con los rebrotes encima de la mesa y con una pandemia que todavía está resultando muy difícil de controlar, tanto en Europa, ya no solo en España, en Europa también lo estamos viendo, como en Estados Unidos y en América, pues la verdad es que la situación es compleja. Sí, buenos días a todos y gracias también por invitarme a esta jornada. Vamos a ver, ha tenido que llegar una crisis como la del COVID-19, una crisis jamás vivida por ninguna de las generaciones de los últimos 60 años en el turismo, ni probablemente en toda la economía española. Y digo jamás porque realmente estamos todavía inmersos en ella con unas perspectivas muy, muy desalentadoras y ciertamente muy inquietantes. Y ha tenido que llegar esta crisis para que la sociedad española, en términos generales, en este caso española, pero también a nivel internacional en otros países, se diera cuenta de la importancia que tiene el turismo, ¿no? Ha desaparecido absolutamente, gracias a Dios, la turismofobia que se vivió en años anteriores en ciudades como Barcelona, como en Palma de Mallorca, en fin, como muchas otras, así como ciudades también de otros países, Venecia, etc., ¿no? Aquellas grafitis de Tourism Go Home o, bueno, en fin, aquella presión social que en algunos barrios había, en parte, en algunas zonas, pues con cierta razón, porque el equilibrio turismo-residentes no es fácil, pero al final ha desaparecido. Y ha tenido que llegar esta crisis para que cada día los medios de comunicación, cosa que os agradecemos, os referís al turismo o tenéis información en relación al turismo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque representamos casi el 12,5% del PIB directo y cerca del 18% indirecto, ¿no? Somos el segundo sector después del comercio en mayor empleabilidad, 2,7 millones de personas. En el momento cumbre del 2019, por ejemplo, de número de empleados, 2,7 millones de familias dependen del turismo. Significa el segundo sector, insisto, después del comercio, y 3 veces más, por ejemplo, que la automoción. Entonces estamos inmersos, insisto, en una situación en donde de golpe se frenó toda la actividad turística a partir del 14 de marzo. Nosotros advertimos desde la Mesa de Turismo y desde diferentes asociaciones empresariales de subsectores, ¿no? Hoteleras, restauración, agencias de viajes, etcétera. Le mandamos una carta al presidente del gobierno con fecha 1 de abril, en donde le poníamos en antecedentes de lo que podía ocurrir si no se tomaban determinadas medidas. 1 de abril, insisto. Bueno, no se tomaron. Llegó el 21 de mayo, le hicimos una carta abierta a todo el sector turístico y a la sociedad española en general, que recogieron muchos medios, en donde ya le dábamos exactamente cuáles eran la situación en que nos encontrábamos después de más de 2 meses de cierre total, ¿no? 5.000 millones de euros de pérdida semanal de todo el sector, 5.000 millones de pérdida semanal. Nos estábamos acercando ya a los 40 y tantos mil millones, 45.000 millones de euros, y le recordábamos que la crisis bancaria del 2007 al 2014 o al 2013 supuso una inyección por parte del Estado para recuperar el sector bancario de 60.000 millones de euros. Le advertíamos en aquella carta abierta que de seguir así podríamos llegar a 90.000 millones de pérdida a finales de agosto y a 120.000 a finales
de diciembre. El 21 de junio se abrieron el movimiento de ciudadanos por todo el territorio nacional. Nosotros habíamos solicitado que fuera mucho antes, con todos los protocolos que hemos diseñado y que han sido aprobados por el Ministerio de Sanidad, todos los protocolos de hoteles, de restaurantes, de compañías de automoción, de autocares, de coches de alquiler, en fin, de todos los subsectores, campings, no quiero dejarme ninguno. Están todos representados en la mesa de turismo. Bueno, pues le advertíamos de la necesidad de abrir mucho antes del movimiento, insisto, con todos los protocolos y con todos los cuidados. No se nos hizo caso, se abrió el 21, como sabéis, y las fronteras el 1 de julio. Hubo un rebrote, y valga la palabra tan de moda, hubo un rebrote, gracias a Dios, de reservas inmediatas, muchísimas, para el mes de julio, agosto, septiembre, tanto de turismo nacional como en parte también de turismo internacional, pero fue un espejismo. Inglaterra impuso la cuarentena, Alemania desaconsejó viajar a España, después de Alemania a varios países, y si bien ha habido un cierto movimiento de turismo doméstico, de turismo nacional, que ha salvado algunas zonas, y digo salvado, algunas zonas de España, fundamentalmente el norte, Asturias, Cantabria, Castilla-León, en fin, Pirineo, etcétera, el resto pues ha sido un espejismo, ¿no? un absoluto espejismo. Y ante esta situación, algunos valientes, muy valientes, empresarios, hoteleros, de restaurantes, etcétera, abrieron sus hoteles inmediatamente, paulatinamente, vaya, para acoger a aquellos clientes que fuera necesario. Yo estoy ahora mismo en uno de los hoteles que abrieron, cosa que felicito a todos los hoteleros y a todos los restaurantes que han sido capaces de afrontar esta situación y luego desgraciadamente a finales de agosto se fueron cerrando. No hay absolutamente ninguna previsión de turismo de negocios para la temporada de lo que queda temporada de la, o sea, último trimestre del año, ni para el 2021, congresos, convenciones, turismo, en fin, turismo de negocios, etcétera, y hay unas previsiones absolutamente desastrosas. La pérdida que estimábamos hace 2 meses, a final de año, de continuar las cosas así, se acercaba a los 120.000 millones de euros y según el Foro de Turismo Internacional, hablando con su presidenta Nacho Guevara hace unos días, nos indicaba que ellos prevén que para España vamos a pasar de los 130.000, no 120, sino 130.000 millones de euros. Ante esto, hemos solicitado... Tengo que sacar la tarjeta amarilla. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Nada, hemos preparado una batería de medidas que hemos solicitado al gobierno y que luego, si queréis, comentamos. Venga, pues ahora, si te parece, vamos comentando las medidas y quería preguntarle también otro sector que se vio muy afectado en un primer momento, sobre todo en la época de confinamiento, como es el sector de la moda. Es cierto que también, por otro lado, ha servido, o eso es lo que nos dicen los datos, para hacer que despegue el canal online. Lo que no sé es si es suficiente o no para paliar las pérdidas que tuvimos con el cierre de las tiendas. Carlos Soler Dufo, consejero delegado de Tous, cuéntanos cómo están las cosas ahora mismo. Bueno, muy bien. Arturo, en primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros, por la invitación a este interesante evento y un saludo a todos. Permíteme que te conteste no tanto directamente en el sector de la moda, sino yendo un poquito más general al comercio en general. Es decir, que yo creo que en esta composición de la mesa que habéis hecho muy interesante porque es muy complementaria, pues posiblemente nosotros representamos a los que estamos a pie de calle con los consumidores y especialmente en productos de no alimentación, donde tiene evidentemente una connotación en las crisis diferentes. Por tanto, tanto moda como nosotros estamos en la moda, sí, estamos rozando la moda, pero también estamos en el oficio de la joyería. Vamos a interpretar más esta intervención como lo que significaría el comercio. En nuestro caso somos una empresa integrada verticalmente, por tanto estamos en el diseño, la fabricación, la venta, la postventa, etcétera. Yo ahora aquí me estaría refiriendo más a nuestro papel de retailers, a nuestro papel de tiendas que están interactuando con los consumidores desde que ha habido la reapertura de las tiendas después del confinamiento, ¿no? Entonces, para dar las perspectivas, yo diría que aquí hay dos mensajes. Uno, obviamente, esta conversación lo demuestra y son cifras espeluznantes, algunas de ellas las que ha compartido también Juan, pues evidentemente nadie, pero ya no es una novedad, no podemos negar lo drástico que ha sido y lo drástico que es este golpe para el consumo, para el país, para la economía, a nivel micro y a nivel macro. Por tanto, no negando eso,
sí que si me permitís, nosotros queríamos vislumbrar un poquito de esperanza, porque lo que sí hemos constatado desde la reapertura de las tiendas hace ya unos meses es que las personas, la gente tiene ganas de interactuar, tiene ganas de visitar sitios, no tiene unas paranoias, unas fobias como se podía haber previsto durante la época del confinamiento, que todo nos vino tan de nuevas a todos, y hay una voluntad de seguir adelante. Yo creo que este es un mensaje muy importante. Las ayudas gubernamentales, tanto locales como europeas, serán imprescindibles, pero creo que nosotros, un poco pues también el tema que tú has escogido hoy para hablar, como España como motor de la economía en Europa, nosotros creo que tenemos que creernos, que tenemos que funcionar, tenemos que innovar, tenemos que echar para adelante, porque yo creo que hay una base relativamente buena en cuanto a la voluntad de las personas de seguir hacia adelante, seguir incluso consumiendo bienes de no alimentación, ¿vale? Por tanto, este mensaje, dijéramos, de optimismo. Déjame acabar subrayando, nosotros nos encontramos en un año un poco especial y esta crisis la vivimos con una lectura un poquito peculiar. Nosotros cumplimos este año 100 años de compañía, estamos en nuestro centenario. Obviamente, como todos podéis imaginar, el 2020, que era el año señaladísimo para nosotros de permanente celebración de nuestro centenario, pues ha sido un año truncado en cuanto a las celebraciones, pero no deja de ser que estamos cumpliendo esos 100 años y estamos intentando compartir con nuestra comunidad ese tema, ¿no? Y de todas las crisis se salen, como dice Salvador Tous siempre, y por tanto esta crisis, con la perspectiva de una compañía de 100 años, estamos convencidos que también debemos salir. El mensaje interno que nos estamos dando y que damos externamente es que en la medida de lo posible dependamos de nosotros mismos. Por tanto, los fundamentos que han sido siempre de esta compañía, que es muchísima innovación, creer en el talento. Esta compañía empezó con una familia en Manresa y se ha hecho una compañía muy grande, es incorporando talento y siempre teniendo devoción por el cliente. Pensamos que debemos seguir así para cumplir los siguientes 100 años y que el contexto que nos encontramos, que está siendo muy drástico, hay que verle una luz de esperanza a la voluntad del consumidor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos y Rafael. Quería conocer también vuestra opinión desde el grupo El Pozo, cómo habéis vivido esta situación y sobre todo cuáles son las perspectivas que tenéis de cara a futuro, porque hablamos de un sector, el agroalimentario, que ha sido uno de los pilares esenciales, sobre todo con las dudas que había, ¿no?, durante la etapa del confinamiento, esas voces agoreras que hablaban de posibles desabastecimientos, de que esto iba a ser todo horroroso, y sin embargo se ha hecho un esfuerzo en el sector de la distribución, en el sector del abastecimiento a las tiendas, de que no faltaran productos. Evidentemente vimos también una explosión, ¿no?, en los primeros momentos de consumo de productos agroalimentarios. Yo no sé cómo están las cosas ahora mismo, reconozco que no he podido mirar los últimos datos. ¿Se sigue manteniendo o ya hemos vuelto a unos niveles un poco más precrisis, por así decirlo? Bueno, agradecer la invitación a este foro, que es interesantísimo para compartir las experiencias y los pensamientos y los ánimos, lógicamente, que podamos transmitirnos, ¿no? Al final, creemos que si se ha pasado ese tsunami que tuvimos en el mes de marzo, abril, donde hubo por así decirlo, el fenómeno de la estantería vacía, ¿no? Entonces, bueno, date cuenta que nosotros representamos también a todo lo que es no solamente el sector cárnico, sino alimentario, donde al final supone cerca del 6% del PIB y cerca del 6% del empleo de este país. Y, lógicamente, pues somos la tercera línea de defensa. La primera era la sanitaria, la segunda era la seguridad y la tercera era la alimentaria. Obviamente, si hubiese habido falta de alimentos, desde luego hubiese habido un nerviosismo que hubiese apretado más la situación, ¿no? Tenemos que hacer también reflexión un poquito, decir, después de ese tirón de abastecimiento de los hogares y todo esto, después ya ha habido una cierta más ralentización, ¿no? En cierto modo, alimentación lógicamente es un básico y pues hay que reestructurar pues catálogos, surtidos y todo para adaptarlo a nuevo escenario, ¿no?
Creemos que España pues, es un gran pilar en lo agroalimentario, tanto para España, el consumo de los españoles como de los turistas, que años anteriores 83 millones de personas que nos visitaban, que lamentablemente pues, actualmente tenemos esa situación, pero que creemos que también podemos hacer esa exportación que supone una tercera parte de la facturación de los alimentos, y que en cierto modo pues somos una empresa país de confianza, ¿no? Entonces esa marca España, que tenemos que creérnoslo y hacer bien las cosas y tener un gran producto como el que tenemos, y lógicamente pues abastecerlo al español y abastecer también a Europa y al mundo, ¿no? Ha habido un tirón, el sector cárnico, por ejemplo, un sector que también pues el sudeste asiático está tirando fuertemente, cambiando del arroz a la carne, y en cierto modo pues esa demanda pues hay que hacerla también, por supuesto. Yo creo que en esencia pues tenemos que creérnoslo más en los españoles, de puertas para adentro y de puertas para afuera. Estupendo. Y para terminar esta primera ronda, Leopoldo, desde Hyundai, balance de situación también para un sector que tuvo una etapa bastante compleja, que ahora parece que empieza a recuperar, pero que todavía le queda mucho para volver a los niveles precrisis, y que yo no sé además si eso lo vamos a llegar a ver tal y como está la situación económica, y máxime cuando estamos inmersos en un proceso importante como es toda la transformación de la movilidad a nivel ya no solamente de España, a nivel internacional, diría yo. Es decir, porque que la movilidad, que el sector automovilístico está evolucionando y se va a tener que transformar es más que evidente. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por contar con nosotros. Estamos encantados de poder compartir y hablar de estos temas tan importantes. Bueno, como tú bien dices, el sector del automóvil es un sector también fundamental para la economía de España. Un sector que además, como bien comentabas, está en plena transformación hacia unas nuevas tecnologías, con un nivel de exigencia en Europa por encima de otros países como China, Japón o Estados Unidos, y que además hoy por hoy pues no tienen las ayudas suficientes para esa transformación tecnológica, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco la tormenta perfecta. Se iniciaba el año, un año complicado, como digo, con esa exigencia de reducir las emisiones y con el empuje que había que dar a las nuevas tecnologías, y que se vio truncado pues, por el cierre que se produjo pues, como consecuencia de la pandemia el mes de marzo, ¿no? A partir de ahí fueron 2 meses y medio pues muy malos, donde prácticamente no hubo actividad comercial y no hubo actividad comercial ni producción. De hecho, a julio pues, la caída de la producción estaba en torno casi a un 38%. Todavía se ha recuperado un poco. Se estima que a final de año se van a perder unos 500.000 coches de producción con respecto al año pasado. Es decir, las fábricas se han visto muy, muy afectadas también, que es, como sabemos, un sector fundamental que tiene un peso del 10% sobre nuestro PIB y que genera el 9% del empleo. Pero en la parte comercial, en la parte de mercado, también pues, la caída ha sido importante. Hablamos de un 40% de caída al cierre de agosto, que comparado con Europa hablamos de 8 puntos más de caída, es decir, se ha visto más afectado que en otros países de Europa. Y bueno, es verdad que en el mes de junio se anunció un plan de ayudas que ha hecho que de alguna manera pues el mercado se reactivara. Se vio una cierta recuperación en julio con un dato positivo de crecimiento de un 4%. Es verdad que se ha visto también entre los clientes un mayor uso del coche particular y una mayor necesidad de cambio de coche, que eso también ha aumentado la venta de los vehículos usados, no solo esta ligera recuperación que se produjo en el mes de julio. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues por lo menos el tejido digamos, empresarial del sector, es decir, nuestros concesionarios, que son los que más están sufriendo esta caída. En nuestro caso concreto, pues a partir de julio ya han empezado a haber números positivos. O sea, esos buenos meses de julio y agosto han hecho que por lo menos recuperaran y pudieran ver esos números positivos. Y a partir de ahí, bueno, pues esta cierta recuperación pues nos ha dado un poco de esperanza, ¿no? Esperanza pensando que también, pues como digo, que los clientes ahora pues necesitan más utilizar el coche particular que antes. Hay una mayor necesidad.
y esperanza porque estos planes de ayuda, que todavía están en vigor y que esperamos que se puedan renovar el año que viene, pues está dando un cierto impulso al mercado. A pesar de ello, pues las previsiones del año es que el mercado pues estará con una caída en torno a un 30%, hablamos de casi 380.000 coches menos que el año pasado, y se prevé que el año que viene pues, se pueda recuperar en torno a un 20% y que recuperemos los volúmenes del 2019 a lo mejor en el 2022 o 2023. Dependerá también mucho de otros temas como que es la revisión de la fiscalidad, que hay un cierto compromiso por parte del Gobierno y que se mantengan unos planes de ayudas para seguir impulsando esas nuevas tecnologías y una renovación del parque que hoy por hoy es fundamental, ¿no? para reducir las emisiones y para mejorar la seguridad. Pues gracias, Leopoldo. Vamos ya, si os parece, entramos en debate y vamos adentrándonos en materia. Y yo lo primero que os quería preguntar, evidentemente, pues lo hemos visto, ¿no? Sois sectores muy distintos, la situación es muy diversa, pero yo creo que hay una cosa, Juan, que es común para todos y que para vosotros además es clave, que es el recuperar la confianza de los clientes y el que seamos capaces de generar puntos seguros para que la gente, para que el consumidor quiera volver, quiera seguir consumiendo, ya no solamente en el sector agroalimentario, sino también en las tiendas, en el comercio y, por supuesto, en el sector turístico, que eso para vosotros es esencial. ¿Cómo se puede trabajar, cómo se puede hacer para generar, establecer esos recorridos seguros, esos corredores seguros, pues, por ejemplo, con países internacionales, ahora que tenemos de cara a final de año, pues toda la temporada alta, por ejemplo, en Canarias, lo que nos resta en Baleares hasta mediados de octubre? ¿Qué podemos hacer para conseguir que venga esa gente y por lo menos intentar mitigar un poco esos efectos? Bueno, Canarias, Costa del Sol y sobre todo el turismo de ciudades y todo el turismo de negocios, ¿no? Que es todo el año, pero fundamentalmente se arranca ahora. Debería haber arrancado en septiembre. Bueno, se deberían haber hecho muchas cosas, pero todavía estamos a tiempo de hacer algunas, ¿no? Nosotros hemos preparado una batería de 21 medidas, ¿no? Resumidas en 5 áreas: laborales, tema de ERTES, ¿no? Ayer se prorrogaron hasta el 31 de enero, nosotros estamos solicitando hasta junio, y en el sector turístico absolutamente prioritario, porque dejadme hacer un paréntesis, el 12,5% del PIB directo, 18% indirecto, porque afecta en este 18% indirecto alimentación, como bien se comentaba antes por parte de Rafael. Leopoldo ha comentado el tema de los coches y os puedo contar también con cifras, que quizá hoy no es el caso, de todos aquellos coches que nos han vendido a las compañías de alquiler, ¿no? Por ejemplo, de coches, otro sector turístico importante, con lo cual este 18% indirecto es absolutamente fundamental. Se pueden hacer medidas laborales, ERTES, 31 de enero hasta ahora. Bueno, novela por entregas, se van prorrogando en función de la presión que se va ejerciendo. Deberíamos llevarlos ya hasta junio, sí o sí, que es cuando arranca la temporada de verano 2021, como Alemania ha hecho, que los ha llevado hasta el 31 de diciembre del 2021. Medidas fiscales: reducción del IVA del 21% en todos los subsectores turísticos, excepto hostelería, que está al 10%, como mínimo al 7%, por no decir al 5%, durante 2 años, lo que queda de año más 2 más, para mantener la competitividad de España a altísimo nivel, como hemos sido durante estos años, según el Fórum Económico Internacional. Número 1 el país en competitividad, que estamos perdiendo obviamente porque está afectándose la marca España por la desorientación que hemos dado a los mercados. Y por poneros un ejemplo, yo lamento extenderme quizá demasiado, estamos recomendando a los europeos: vengan a España, hay seguridad, hay protocolos, etcétera, y el gobierno español cancela el programa del Inserso, un programa en invierno que mueve 900.000 personas y 10 millones de estancias. El propio gobierno español cancela un programa interno y sin embargo está vendiendo las bondades de España. Es una contradicción más la que estamos viviendo. ¿Qué podríamos hacer? Medidas, digamos, de fomento de eliminación de restricciones aéreas, corredores turísticos seguros. Hemos ofrecido desde el sector privado financiar el 50% de las pruebas rápidas en los aeropuertos de origen y los de salida, es decir, los de regreso de España, 50% de las pruebas que son inmediatas, que ahora mismo se está demostrando que funcionan muy bien, ¿no? Todos aquellos clientes que quieran o hayan reservado un hotel, un camping, un apartamento en España, tienen pagado el control, digamos, antes de subir al avión. ¿Que es una molestia que habrá que ir media hora, 1 hora o 2 o 3 horas antes al aeropuerto? Bien, también después de las Torres Gemelas hubo más controles de seguridad, con lo cual el cliente
se adaptará. Y os voy a dar una prueba. El día 3 empieza un gran tour operador europeo, el número 1, empieza la Operación Canarias, el día 3 de octubre. Y hay un volumen de peticiones que el 20% de los clientes, en este caso británicos, están dispuestos a viajar, todos sabiendo de las molestias, los inconvenientes y las restricciones que en estos momentos hay. Por lo cual, es un tema de haber coordinado muy bien la acción exterior. No ha habido una política diplomática de alto nivel, no se ha movido el gobierno español al nivel, insisto, diplomático con los países europeos para contar todo aquello que hemos hecho bien y sobre todo no se ha seguido el modelo que ha seguido Italia o ha seguido Portugal, que han sido un ejemplo de normalidad dentro de la anormalidad que supone el COVID-19. Estupendo, porque yo creo que al final establecer esos corredores, esas estrategias para recuperar la confianza, Germán, es clave, ¿no? Al final el situar al cliente en el centro de toda la estrategia para recuperar no solo su confianza, sino también, poner el foco dentro de la propia corporación es básico, es fundamental. Justo, totalmente. Y bueno, es verdad que el sector de la seguridad pues está en unas circunstancias algo distintas a ahora que acaba de hablar sobre el turismo. Si bien es cierto, bueno, pues justo jugamos en un entorno macro que nos afecta a todos, en mayor o en menor medida. Y yo, bueno, pues justo antes de entrar en por qué poner el foco en el cliente, no solo para recuperar la confianza en algunos sectores, en otros como en el de la seguridad sería para mantenerlo, sí que en base a las conversaciones que ha habido anteriormente, también intentar dar algún tono positivo dentro de las circunstancias que estamos viviendo. En el caso del sector de la seguridad, que quizás también es un sector algo menos maduro, la penetración todavía es baja en España, estamos hablando de tan solo un 8% de los hogares españoles tienen un sistema electrónico de seguridad, tienen una alarma, por tanto todavía quizás el potencial de crecimiento sea mayor. Estamos hablando, pues versus otros países de nuestro entorno, como puede ser en Europa, Noruega, como puede ser en Estados Unidos, que rozan el 25%, es decir, todavía tenemos pues un margen de crecimiento muy amplio. Y en ese sentido es cierto, pues que vivimos el tsunami de los meses de la pandemia más fuerte, que fueron finales de marzo, abril y mayo, y desde entonces, pues es un sector que sí que hemos visto una recuperación importante, llegando a niveles precrisis o incluso superándolos a lo largo de los meses de verano. Ahí sí que yo creo que por poner un toque positivo, como decían pues muchos de los que me acompañan en esta mesa, vamos a tener que ser especialmente cautelosos en los próximos meses. Yo creo que va a haber dos hitos importantes. El primero va a ser el fin de los ERTEs, que gracias a Dios pues fueron prolongados hasta el mes de enero, pero en algún momento terminarán y tendremos que ver en qué posición deja España pues este fin de los ERTEs, especialmente lo que tiene que ver con el desempleo. Y otro punto importante va a ser el fin de los préstamos ICO, que en algún momento también llegará y pues las empresas necesitamos financiación y sobre todo pues afectará yo creo que en mucha mayor medida a las pymes. A partir de ahí, pues yo creo que para seguir manteniendo esta confianza que los ciudadanos tienen que poner en nosotros, hay varios puntos importantes. En lo que respecta a clientes, en Securitas Direct, pues llevamos muchos años poniendo en el foco absoluto de la compañía al cliente. Yo creo que muchas compañías se dieron cuenta en la crisis de 2008, yo creo que esto es importante. Muchas compañías tomaron la decisión ante una crisis en el 2009-2010 de hacer recortes, de reducir la inversión en la cartera de clientes existentes. Al final, para ganar algunos puntos de rentabilidad cortoplacistas, redujeron la calidad del servicio. Eso yo creo que fue probado ya en la crisis anterior, pues que no fue una correcta decisión, porque a medio o largo plazo lo que hace es empeorar mucho más aún la situación de la compañía. Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer en esta nueva crisis, y aún sí cabe con mayor celeridad, son varias cosas en lo que respecta a clientes. En primer lugar, seguir monitorizando y entendiendo y viendo qué es lo que buscan nuestros clientes. Hablemos del sector del que hablemos. En el caso de Securitas Direct, continuamos cada año monitorizando y entendiendo
a través de bueno, pues las distintas metodologías de marketing que hay, los focus groups, las encuestas, grupos de trabajo. Seguimos monitorizando qué buscan los clientes, anticipando necesidades, que esto hace que permita, porque bueno, como mencionaba Carlos, Securitas Direct también es una compañía integrada verticalmente. Nos dedicamos desde el principio de la cadena de valor, con la creación y el desarrollo del producto, hasta por supuesto todo lo que tiene que ver con la comercialización, hasta finalmente dar el servicio de principio a fin. Tenemos que entender estas necesidades, tenemos que innovar, tenemos que seguir mejorando nuestra propuesta de valor y dando a los clientes lo que necesitan. Y no es solo un tema de dar mayores y mejores productos y servicios, sino cada vez darlos de mejor manera. Creo que hay muchas alternativas ahora mismo, creo que hay muchas tendencias como es el Big Data o la inteligencia artificial que nos están permitiendo cada vez dar a cada uno de nuestros clientes un mejor servicio de una manera súper personalizada, súper especializada. Por daros un ejemplo, hace 2 años introdujimos en Securitas Direct pues un servicio que era el de gestor personal. Lógicamente, habíamos tenido hasta entonces un foco muy importante en resolver siempre las dudas de una manera eficaz y eficiente con el cliente, o por supuesto todos los problemas técnicos, pero cada vez más nos dábamos cuenta pues de las diferentes necesidades que puede tener, pues por poner un ejemplo, una nave industrial en Alcalá de Henares frente a, pues yo que sé, un chalet en Valladolid. Entonces empezamos a especializar nuestro centro de atención al cliente y bueno, y son algunas de las estrategias que yo creo que han sido tremendamente exitosas en lo que respecta a nuestros clientes, y son estrategias que claramente no debemos parar ni ante una crisis ni mucho menos ante el futuro. Continuar con esta escucha activa. Acometemos millones de encuestas anuales para entender qué cosas han funcionado bien y qué cosas no han funcionado con nuestros clientes. Aprendemos de esta retroalimentación, de estos comentarios que nos pasan nuestros clientes, y en consecuencia pues hacemos todo lo posible por mejorarlos. Y bueno, pues insisto que yo creo que es un punto que va a ser muy relevante y que vamos a tener que trabajar mucho y continuar trabajando a lo largo de esta crisis, que ojalá dure lo menos posible. Aquí se hablaba mucho de las posibles salidas de la crisis. Muchos economistas hablaban de la V, de la U, de la L, en función de cuánto íbamos a tardar en salir. Cada vez hay más economistas que se escucha hablar de la salida en forma de K, es decir, habrá algunas empresas, y yo creo que sean aquellas que sepan adelantarse al mercado, que sepan identificar las necesidades de los clientes y que sepan de manera muy ágil reaccionar, las que conseguiremos, esperemos, salir pues en una V aún más acelerada, si cabe, que sería la parte de arriba de la K, y luego, por desgracia, y ojalá que sean las menos posibles, habrá empresas pues que no lo consigan, que no sean capaces de adelantarse, que no sean capaces de anticiparse y de dar a los clientes pues lo que estos mismos están demandando, y que por desgracia pues vean la parte de abajo de la K. Entonces yo lo que creo es que bueno, pues tenemos que trabajar mucho y estar en el camino para salir de la crisis pues por la parte de arriba de la K, y como decíais, pues bueno, siendo el motor de Europa. Carlos. Gracias. Bueno, oye, pues a mí, enlazando un poco con lo que decía en mi introducción, me gusta bastante lo que estoy oyendo, y destacaría algunas cosas, ¿no? Leopoldo ha hablado de esos números positivos desde julio, independientemente que haya unos paquetes de ayuda y que estén condicionados por eso, pero que yo creo que es un mensaje de esperanza. Y Germán también está hablando ahora de niveles ya incluso precrisis o incluso buenos veraniegos en el sector en el que está trabajando, ¿no? Yo creo que me parece que es muy importante el mensaje de el no parar de escuchar al cliente, el no parar de innovar, y en definitiva si lo ligamos también con un sector que es totalmente diferente, porque lo que está representando Juan evidentemente tiene una condición muy específica. Cuando no hay esos 80 y pico millones de personas, ese turismo, pues hay muchas cosas que no puedes controlar. En cambio, lo que está Juan proponiendo también es la proactividad desde todos los niveles, para todos batería de medidas, ¿no? Entonces yo creo que este es un mensaje para todos nosotros, que es el no parar, que es el seguir innovando, y lo que nos haya llevado hasta ayer a ser fuertes, en nuestro caso, como te decía antes, durante 100 años, pues seguir creyendo en eso e incluso acentuarlo. Yo creo que esta crisis lo que nos está enseñando es que se aceleran y se acentúan cosas que estaban allí, la mayoría de cosas estaban allí. Y ahora en nuestro sector, hablando ya de nuestro mundo, pues lo que está muy en boga de todos es un poquito ese consumo responsable.
En este sentido, nosotros creemos en eso, creemos en el consumo responsable. Ahora un consumo desmedido pues no parece que sea lo adecuado, pero sí en cambio pensamos que hay voluntad de consumo. Y por tanto, si las categorías, las compañías representan, poniendo el foco en el cliente, la respuesta a ese consumo responsable, pues creo que hay muchísimo futuro. Nosotros ahí nos vemos doblemente bien posicionados. Por un lado, somos joyeros, Tous es una empresa ligada al sector de la moda, pero desde la joyería, y la joyería es per se un bien durable, un bien sostenible y por tanto adecuado con el consumo responsable. No es un consumo frenético, sino es una elección racional y muy escogida. Y por otro lado, estamos en un posicionamiento de marca, en nuestro caso, de lujo accesible, que también invita a ese consumo responsable, a esas cosas que son más duraderas, que no sean tan efímeras, ¿no? Y en ese sentido estamos esperanzados. Nuestro mensaje interno es como decía Germán al acabar, es el de no parar, el de seguir innovando, el de acentuar, si cabe más, ese foco al cliente. Y lo que puedo compartir aquí es nuestra experiencia en estos últimos meses, que desde que estábamos todos en casa programando la vuelta a la actividad, pues tuvimos que seguir, por supuesto, las recomendaciones desde el punto de vista de sanidad, pero sobre todo, más que seguir, tuvimos que adivinar cuáles iban a ser las actitudes y las reacciones de nuestros clientes en nuestras tiendas o en nuestro canal online. Y en ese sentido, pues estamos bastante satisfechos, como decía antes, tanto por la respuesta de los clientes que han querido acercarse a nosotros, a nuestros puntos de venta físicos y digitales, y por otro lado también te están exigiendo, ¿no? Te exigen esa proactividad más rápida que nunca, y hemos iniciado un montón de medidas en los últimos meses, más allá de las de seguridad, en el gran tema de la omnicanalidad, cruzando todos los canales y dando simplemente el mejor servicio que podemos, sea por donde sea. Y esto nos está enseñando y nos está permitiendo ser mejores todavía, y creo que el camino es el camino a seguir. Leopoldo y Rafael. Bueno, a mí me gustaría ser un poco optimista, ¿no? con la situación. Como decía Carlos, es verdad, cuando estamos en el mes de abril-mayo, es que no veíamos la luz, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Yo creo que la situación es totalmente distinta, es decir, yo creo que hemos tocado fondo. En nuestro sector se empieza a ver, como comentaba antes, una cierta recuperación. Es verdad que nosotros propusimos al gobierno un plan de choque y se lanzó un plan de choque, y con esos dos planes de ayudas, el Renove y el Moves 2, y eso ha ayudado a que de alguna manera se reactive el mercado. Yo creo que es importante que se siga empujando, ¿no?, los sectores fundamentales, ¿no? Nosotros creemos que hace falta que siga habiendo unos planes que nos permitan seguir creciendo, un plan de continuidad de ese plan de choque inicial. Y luego, a partir de ahí, pues un plan a largo plazo que nosotros presentamos, ya un plan 2020-2040, que ANFAC, representando al sector, pues presentó al gobierno un plan de impulso al sector de la automoción para liderar esa transformación tecnológica, que no solo tecnológica de movilidad, que se va a producir en los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que todavía estamos en una situación complicada. Se va a complicar más cuando se terminen los ERTEs. Pero yo creo que tenemos que mantener todos, yo creo, una posición optimista. Es decir, estamos mucho mejor de lo que estábamos. En nuestro sector hay más necesidad de utilización del coche particular, cual yo creo que eso puede ayudar a que el mercado se recupere, pues esté recuperando un poco más deprisa de lo que... Y desde luego la situación está mucho mejor que cuando estábamos en el mes de marzo y abril, todos encerrados, y no sabíamos dónde estaba la luz, ¿no?, de ese túnel. A partir de lo que tenemos que hacer es, como se ha comentado, es pues seguir trabajando duro para intentar que esa recuperación sea lo más rápida posible. Nosotros, desde Hyundai, lo que estamos haciendo hemos lanzado una campaña compromiso dirigida a nuestros clientes, hacia nuestros potenciales clientes, con ayudas en el caso de pérdida de empleo, con compromiso de devolución del vehículo en los primeros 12 meses, con un seguro de desempleo,
ofreciendo financiaciones a medida, porque al final, es decir, no se puede parar, es decir, los clientes van a necesitar cambiar de vehículo. Es importante además que se siga manteniendo esa renovación del parque tan antiguo que tenemos. Es importante de cara también a las reducciones de emisiones, y ahí, bueno, pues las marcas estamos trabajando en cada vez poder hacer mejores ofertas a nuestros clientes, y que el cambio pues le suponga menos esfuerzo, como digo, con esos paquetes de financiación. Nosotros estamos apostando muchísimo por esa transformación y estamos ya liderando ese cambio tecnológico, ofreciendo las 5 tecnologías eléctricas. Y bueno, yo creo que, como decía, la situación no es buena, pero yo creo que me gustaría ver el vaso medio lleno. O sea, yo creo que a partir de ahora pues deberíamos de ir recuperándonos poco a poco, a pesar de que, bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el virus y seguir abriendo rebrotes hasta que podamos tener una vacuna. Rafael. A las palabras de ánimo y de optimismo de Leopoldo, y creemos que al final las situaciones adversas pues hay que afrontarlas, ¿no? Entonces, como uno no salta una tapia de 2 metros y viene un toro detrás y saltas una de 3, entonces al final es un poquito también instinto de supervivencia, y al mismo tiempo, por otro lado, pues eso de salir de la zona de confort. Quizás a lo mejor, oye, pues es incómodo, pues sí, nosotros por ejemplo como compañía decidimos en el 2013 salir de la zona de confort e invertir en un país cercano o lejano como es Rusia, y en cierto modo pues oye, pues hemos salido de esa zona de confort a decir que creemos, que por supuesto creemos en España, lo primero, pero que en cierto modo hay que salir tanto desde el punto de vista geográfico, tanto desde el punto de vista de los conceptos al mercado, al cliente, al consumidor. Y bueno, y aquí dentro de España pues nosotros también tenemos, se ha mencionado en 2 ocasiones de que integración vertical, creo que ha sido Germán y Carlos en sus compañías. Nosotros también tenemos un modelo de integración, le llamamos circular, porque cerramos el círculo, solamente nos quedaría pues las tiendas o los restaurantes, cosa que no tenemos previsto desarrollar porque sabemos que hay grandes restauradores y retailers, y que nosotros pensamos que esa economía circular es importante de tenerla en cuenta porque tiene que ser sostenible al final, ¿no? Entonces, pues la sostenibilidad al final, que es la palabra de moda, pero yo creo que al final es que sea rentable para todos los grupos de interés y en el largo plazo, ¿no? Entonces, pensar en el cliente como centro de ese círculo, cliente para nuestro caso consumidor, los empleados, los proveedores, la sociedad en general y el inversionista, ¿no? Entonces, pues que todos al final en esos 5 grupos de interés pues tienen que al final tener una ecuación de canje y una creación de valor compartido, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay que, yo desde el punto de vista, por ejemplo, agropecuario y alimentario, pues se está hablando últimamente mucho de la economía, de lo que es la España vaciada o vaciándose, cosa que nosotros verdaderamente apostamos por ese desarrollo rural para generar empleo juvenil y de calidad, la gestión del medio ambiente, la gestión del agua, para que al final pues sea sostenible, obviamente, no es tener granjas de los años 50, ni tampoco hacer cosas tan exageradas como hacen en China, de hacer granjas de 8 o 10 pisos, cosa que eso tampoco es sostenible, ¿no? Entonces, pues pensemos que sea una cosa razonable y que sea equilibrada, ¿no? Y eso es un poquito lo que tratamos de hacer en esa cadena de valor de interacción circular. Hombre, evidentemente la cadena tiene que ser cada vez más integrada. Yo creo que evidentemente todos estamos dentro de ese círculo de la sostenibilidad, puesto que es fundamental, y yo creo que es una de las exigencias precisamente de los consumidores, ¿no? Una de las cosas que tienen que cambiar y que están cambiando en estos momentos de cara a las próximas semanas, más que a las próximas semanas, quizá a los próximos meses, puesto que creo que la cultura de los consumidores cada vez es más exigente, ¿no? Con las marcas, con las compañías,
economías, y en eso también yo entiendo que todas las empresas, Leopoldo, tenéis que estar involucrados, es decir, en ir adaptándoos a todos los cambios, a la nueva economía, y no me gusta utilizar ese término que está por venir o que vamos a tener en los próximos meses, sobre todo, o en los próximos años, una vez sobre todo que tengamos el dinero de Bruselas, de los fondos europeos, en donde a lo que vamos es a un cambio del modelo económico, a una economía mucho más sostenible, a una economía más limpia, baja en emisiones, y que por lo tanto va a suponer una transformación importante de lo que tenemos hasta el momento. Entonces yo no sé cómo veis vosotros esa nueva economía y de qué manera se tienen que ir adaptando a las empresas y qué pasos tienen que ir dando tanto en innovación como en su posicionamiento a nivel internacional. Bueno, pues yo creo que el sector del automóvil es uno de los sectores que antes ha empezado esa transformación, ¿no? Bueno, por daros unos datos, ¿no? En el 2020 el peso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos era del 1,5%. La verdad es que este año se esperaba que eso pudiera llegar al 3% y se mantiene en ese 1,5%. El impacto del COVID también está frenando un poco esa transformación hacia las nuevas tecnologías, pero las previsiones es que de aquí en 20 años, de un 1,5%, tenemos que irnos a un 60%. Y los fabricantes ya estamos dando el paso, es decir, ya estamos ofreciendo vehículos eléctricos, vehículos enchufables, vehículos híbridos, vehículos de hidrógeno. Nosotros tenemos un vehículo de hidrógeno que se espera que sea el combustible del futuro, ¿no? La tecnología que predominará sobre el resto, ¿no? Y ahí España tiene una grandísima oportunidad de liderar ese cambio hacia el hidrógeno. Es decir, yo creo que los fabricantes de automóviles estamos dando el paso, de alguna manera obligados por ese reglamento tan exigente de reducir las emisiones a 95 gramos en el 2020, pero en el 2030 se está hablando alrededor de un 50% menos, un nivel de exigencia altísimo. Ya estamos dando el paso en la parte en lo que es la transformación tecnológica. Luego hay otra que es el cambio en el modelo de venta, ¿no? De pasar de vender vehículos a vender movilidad. También estamos casi todas las marcas trabajando en eso. Va a cambiar un poco, se piensa que va a cambiar, ¿no? El cliente va a pasar de comprar un vehículo a pagar por utilizar un vehículo, ¿no? Cosa que ya está ocurriendo. La famosa Mobility as a Service, ¿no? Mobility as a Service ya está ocurriendo. El car sharing empieza a llegar algunas fórmulas de movilidad, y eso van a seguir llegando iniciativas por parte de los fabricantes, por parte de las marcas, modelos de suscripción, etcétera, etcétera. O sea, nos vemos inmersos en un cambio en la fórmula de vender, un cambio tecnológico, y luego también un cambio en la utilización, coche conectado, coche autónomo, que todo eso irá llegando. Yo creo que los fabricantes lo tenemos claro, tenemos asumido y estamos trabajando muchísimo en ese cambio, en esa transformación que va a sufrir la industria del automóvil, que está sufriendo ya. Juan, que me habías levantado la mano por ahí. Terminaré esta reunión cuando este encuentro, la verdad, con renovadas esperanzas, ¿no? Porque oyendo a Carlos, a Germán, a Leopoldo y a Rafael, que representan a 4 grandes empresas y que naturalmente focalizan su intervención en función de cómo les va a su grupo y sobre todo en lo que están trabajando, que yo les felicito muy cordialmente. Alguna de ellas la conozco muy bien. Pero claro, yo hablo en nombre de todo un colectivo, ¿no? De un colectivo turístico. De 9.500 agencias de viajes hay 5.000 cerradas. 5.000. De 15.600 hoteles, campings y balnearios de España hay cerrados 13.200. 13.200. De cruceros, que también lo represento, porque tenemos dentro de la mesa de turismo la Asociación Internacional de Cruceros con su presidente al frente, no hay ni uno funcionando. Con lo cual, os he puesto 3 ejemplos por poneros, ¿no? Con lo cual, voy a ver si soy capaz de vender ilusión, esperanza, y que seguro que es mejor sumar que restar, multiplicar que dividir, pero desde el punto de vista turístico hemos de hablar de la realidad que es. Entonces, las medidas que nosotros solicitamos al gobierno, por eso son de carácter inmediato, porque con esperanza y con ilusión y con rezos, aquellos que sean creyentes, no sé si será suficiente. Hay que poner las manos a trabajar y hay que poner ideas, hay que poner voluntad, hay que poner inteligencia política y hay que exigir a las administraciones públicas, en primer lugar al gobierno de España,
que abandonen por un momento las luchas intestinas o las luchas partidistas entre partidos y vean clarísimo que el turismo es política de Estado. Turismo es una empresa que somos accionistas todos los españoles, todos. Y si nos va bien a unos, nos va bien a todos. Y entonces, la situación es que se tienen que tomar unas determinadas medidas. Hablábamos de los ERTEs. Hay que llevarlos a junio sí o sí en el sector turístico, seguro. Con lo cual habrá que diferenciarlo por sectores, muy probablemente. Hay que hablar del tema de los ICOs, que vencerán en marzo, abril, mayo. No se podrán pagar porque no se ha facturado lo suficiente, no ha habido caja, como ha habido en la alimentación, como ha habido en el sector de la moda o del comercio, o como ha habido en el sector de coches o en el sector de la seguridad, ¿no? No ha habido caja y no se podrán pagar, con lo cual solicitamos amortización a 2 años. Hay que decirle a AENA, por poner otro ejemplo, que ha ganado 1.000 millones en el último ejercicio gracias en una gran parte al turismo, porque solo hay que analizar los vuelos de los 50 aeropuertos españoles, cuál es el volumen turístico que ha representado por AENA. Pues tiene que hacer un esfuerzo y bajar las tasas aeroportuarias a 0 para ayudar, digamos, a ser más competitivos durante un periodo de tiempo. Y así son varias de las medidas, para no extenderme ahora, que debería adoptarse de forma inmediata. Y sobre todo hay que comunicar. Hay que comunicar que el cliente es bienvenido, que hemos sido un país que llevamos 60 años de tradición turística, con repetidores continuos. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, a lo que se ha referido Leopoldo, yo como presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, 15 años del instituto, 16, yo llevo varios de presidente, ha habido un cambio de modelo absoluto dentro de lo que es el turismo en España, sobre todo en el sector privado. En el público estamos empujando para el tratamiento de residuos, para ser más eficaces desde un punto de vista energético, para el cambio de destinos de obsoletos a destinos, digamos, o maduros, mejor dicho, no, maduros por transformación también de estos destinos, para ser más eficaces en costes, digamos, de residuos, de tratamientos de agua, etcétera. Y se está haciendo un esfuerzo tremendo y mucha inversión. Pero la pregunta es, ¿se ha preguntado a los diferentes gobiernos de España en los últimos años cuánto se ha invertido en investigación y en desarrollo en relación al tema de sostenibilidad, que es fácil hablar y difícil aplicar? ¿Cuánto se ha invertido desde un punto de vista dentro de los presupuestos de España anuales en los últimos años? Cualquier color político que haya gobernado. Es una pregunta que deberíamos hacerles para que nos sonrojáramos en relación a las inversiones que otros países han efectuado. Perfecto. Rafael, evidentemente esas inversiones de las que hablaba ahora Juan son claves, evidentemente, más allá de si tenemos que invertir más o menos, pero que evidentemente hay que hacerlas aunque vayamos un poco tarde. Sí, claro, desde luego es inversión en activos, por supuesto, tangibles e intangibles, que es lo de muchas veces, a lo mejor estamos en un país latino como España y vemos mucho lo tangible, pero los intangibles hay que trabajarlos mucho. Lo ha mencionado Juan, que en cierto modo al final es decir, oye, hay que trabajar ese I+D, ese desarrollo de talento, de innovación, de marca España o marca de cada uno de los sectores o de las empresas. Hay que creérselo y hay que trabajarlo. Es un trabajo del medio y largo plazo, no está en el corto plazo, porque obviamente sabemos que ahora mismo pues, nos toca un poquito bajar, es decir, de la mirada del largo plazo al medio y corto, porque hay una situación adversa. Pero en cierto modo hay que seguir confiando en esa inversión de activos intangibles, que nos apoye el Estado con más o menos y tal, pero desde luego las empresas tenemos que tenerlo claro y que esa inversión que se hace para que al final se desarrolle y que las empresas pequeñas pasen a medianas, las medianas a grandes, las grandes a muy grandes, porque al final el tamaño medio empresarial es fundamental, porque al final genera también eficiencias y genera pues que un país tenga unos pilares sólidos de un empresariado de un tamaño medio eficiente y claro, apostando por
por esos dos mundos, activos tangibles y activos intangibles. En nuestro caso, pues trabajamos mucho dentro de la alimentación, pues en vectores como la salud, en vectores como la comodidad o el placer de alimentarse, porque más allá de nutrirse, porque en cierto modo, a Dios gracias, estamos en un país que en cierto modo somos un híbrido. Yo digo aquí en nuestra casa que en España nos gusta, tenemos el paladar de los japoneses y el estómago de los americanos. Y entonces, pues, en cierto modo, pues la alimentación en España es una auténtica pasada. De ahí que tenemos el turismo que viene a España, pues lógicamente aparte del sol, pues la gastronomía, y que lógicamente, pues eso, pero quedarnos con que ese alimento hoy es de una manera y mañana evolucionará sobre todo a esos tres vectores: salud, comodidad y placer, ¿no? Carlos. Bueno, pues a mí, en primer lugar, pasarle un mensaje a Juan que entiendo perfectamente que representa un sector que está en unas condiciones, como decíamos antes, muy específicas, ¿no? Yo creo que hay un hilo conductor muy claro entre lo que él dice y lo que hemos podido decir en otras intervenciones, y me quedo con dos cosas, ¿no? Esa bienvenida al cliente, ese mensaje de bienvenida al cliente, que efectivamente creo que desde el punto de vista del país también hay que dar, y que estamos todos estamos representados en ese turismo que es la industria, y que todos somos accionistas, como él decía, ¿no? Nosotros mismos en el comercio estamos viendo con muchísima claridad la diferencia entre las grandes ciudades que tienen turismo, cómo está el comercio mucho más parado que en las pequeñas poblaciones donde no hay una dependencia del turismo. Por tanto, vivimos en nuestras carnes lo que tú estás contando, Juan, y totalmente de acuerdo, y también en la proactividad que hace falta con las medidas que hay que tomar para reactivar esto. En cuanto a Tous, pues a mí me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia los 3 metros que mencionaba Rafael y el salir de la zona de confort. Nosotros, la verdad es que estamos viviendo en esta etapa pues con mucha alegría el darte cuenta que aquellos esfuerzos que hiciste en varias cosas, pues ahora te han cambiado la vida, ¿no? Destacaría 3, destacaría 1, la agilidad en la organización, que todavía estamos con muchísimo recorrido por delante, pero nosotros habíamos implantado medidas de agilidad organizativa, digitalización de las maneras de trabajar, y había sido unos meses antes del confinamiento, por lo cual nos pilló muy preparados, lo que nos habría pillado en otros momentos muy poco preparados, ¿no? Y por tanto, a veces cuando haces los deberes y no sabíamos evidentemente lo que iba a venir, pues luego celebras haberlos hecho. Desde el punto de vista del empuje digital y todos los canales online, pues durante los meses del confinamiento pues estuvimos multiplicando por 3 el negocio digital, y ahora a día de hoy todavía está con todas las tiendas ya abiertas, o casi todas las tiendas abiertas, está creciendo muchísimo, y por tanto lo que hemos ido sembrando desde hace bastantes años, insistiendo en un canal que no era cómodo, que era salir de la zona de confort, pues también nos ha beneficiado muchísimo. Y por último, pues lo que también mencionaba Rafael, de la parte internacional. Nosotros estamos viviendo, tenemos una presencia en más de 50 países, estamos viviendo realidades muy diferentes, tanto desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista de las ayudas gubernamentales, como desde el punto de vista económico. Son realidades muy diferentes. Y bueno, ahora no me extiendo en detalles, pero hay varios de los países donde estamos presentes que están creciendo en positivo, no simplemente resistiendo, sino creciendo en positivo, y algunos de ellos importantes para nosotros, creciendo muy bien. Y eso también es el fruto de haberse internacionalizado, que una vez más es ese salir de la zona de confort. En definitiva, yo me reitero en el mensaje que hemos dicho todos, que es empujar, innovar, evidentemente tomando, como dice Juan, tomando las medidas que hay que tomar en los sectores adecuados y que se están tomando en diferentes velocidades, pero sobre todo desde el punto de vista intrínseco de cada uno de nosotros, muchísimo motor, y acelerar todo lo que sea agilidad, innovación y foco al cliente. Germán, que me habías pedido la palabra hace un rato. Sí, bueno, yo muy alineado con lo que están comentando aquí Rafael y Carlos, y además que yo creo que son 3 palancas importantes. Hemos hablado antes en varias intervenciones sobre los clientes. Hay tres palancas fundamentales y que están muy ligadas, aunque a priori no lo pueda parecer, que como mencionaba Carlos, por un lado son las personas y el cómo las gestionamos y cómo las formamos y cómo las tratamos. A continuación, que es la innovación tecnológica y el I+D, y el cómo las personas son la génesis de que cada vez España pueda ir teniendo una mayor gestión y un mayor peso específico en Europa dentro del ámbito de la innovación y de la tecnología. Y por último, y apalancado en mejores y talento mejor formado y más tecnología e innovación, una más productiva internacionalización por parte de empresas, cuyo peso específico en España sea importante.
En ese sentido, bueno, pues mencionar un poco el caso Securitas Direct, que yo creo que es algo que nos hace muy orgullosos. En este sentido, como hemos crecido mucho en los últimos años, hemos apostado mucho por las personas, por la gestión del talento, como decía Carlos, mucho en temas de agilidad, en temas de digitalización, pero también en temas de formación. Estamos invirtiendo más de 4 millones de euros al año solo en programas de formación para nuestros empleados. Y con esto hemos conformado, bueno, pues un entorno en el que no somos capaces solo de tener más personas. Por daros un ejemplo, hemos duplicado la plantilla de personas que tenemos en Securitas Direct España entre el año 2015 y el año 2019, aportando más de 1.000 empleos netos, por ejemplo, en el 18 o en el 19, y a pesar de la crisis, y esperemos a ver cómo va el cuarto trimestre, ojalá podamos decir que hemos aportado otros 700 empleos netos este año, y esto me permite esta mayor empleabilidad, gestión del talento y gente cada vez más potente y mejor formada, nos permite avanzar mucho en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del I+D. España no está a la cabeza de Europa, y eso es cierto en lo que a investigación y desarrollo se refiere, tampoco en cuanto a incentivos tanto fiscales como gubernamentales, y yo creo que esta es una pata que se va a poder trabajar, o que vamos a poder trabajar en los próximos años de cara a hacer crecer el peso específico de España en este ámbito. Pero en cualquier caso, en el ejemplo de Securitas Direct estamos invirtiendo más de 50 millones de euros al año solo, que es un porcentaje importante de nuestra facturación, solo en investigación y desarrollo. Creo que contamos con un activo espectacular en España, no solo a nivel de Securitas Direct con más de 350 ingenieros, sino creo que contamos con una cantera de ingenieros en España que no tiene nada que envidiar a otros países de Europa. Y por tanto, pues bueno, con esto que estoy hablando, que es cada vez una mejor gestión del talento y cada vez empresas más tecnológicas y que apuesten por la innovación y el desarrollo, creo que podemos abordar una internalización pues mejor y más exhaustiva. Nosotros más o menos nos hemos propuesto y lo estamos cumpliendo, abrir un país nuevo cada año. Todavía somos una empresa razonablemente pequeña comparado con algunas. Estamos presentes en 16 países, pero bueno, oye, pues en los últimos 5 años hemos entrado en 5 países, que es una parte importante de internacionalizarnos. Y yo creo que una parte muy importante entrando en países, pues oye, pues que son el corazón de Europa, como han sido Reino Unido, Italia o Alemania, y en el caso de lo que yo gestiono más de primera mano, el ámbito bueno, pues hemos abierto Perú hace ya más tiempo, y el año pasado abrimos Argentina. Entonces yo creo que es un poco como hay que empezarlo, hay que empezar por las personas, luego hay que empezar por la tecnología para ser capaces de internacionalizarnos mejor. Y yo creo que bueno, que el ejemplo de España, de Securitas Direct de España, es un caso pues muy ilustrativo, porque bueno, hemos sido capaces incluso con toda esta cantera de talento que generamos, pues ser capaces de que ahora mismo pues algunos de los países más importantes de nuestro grupo los esté liderando gente que inició su carrera profesional en España. O sea que por tanto, pues yo sí que creo que somos un ejemplo de motor en Europa y en Latinoamérica como ejemplo de empresa. Yo creo que es un buen ejemplo que podemos trasladar a muchos otros sectores y empresas. Oye, nos quedan aproximadamente 5 o 6 minutos, pero estamos hablando mucho de algo que siempre incidimos, como es la internacionalización. Creo que todos representáis empresas que están perfectamente internacionalizadas, pero claro, no podemos olvidar también de un detalle, y es que aquí, en el caso de España, la mayor parte de las empresas que tenemos son pymes. Eso se puede comprobar en el sector del comercio, se puede comprobar en el sector del turismo, se puede comprobar en la mayor parte de los sectores. Claro, ¿cómo abordar todas estas transformaciones? ¿Cómo abordar esta salida de la crisis con un país formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas que evidentemente no tienen esa agilidad, esa posibilidad de transformarse para poder salir y buscar otros mercados que les permitan intentar compensar las caídas que puedan tener en otros lugares, Rafael?
Bueno, como mencionaba anteriormente, creo que es importante que nuestro sector, por ejemplo, es muy atomizado, hay 4.000 empresas cárnicas y, bueno, en cierto modo, como yo mencionaba, que al final el tamaño pequeño al mediano, el mediano al grande y el grande al muy grande, porque al final es cada empresa pues tiene que tener su tamaño eficiente y creo que si al final hay un crecimiento eficiente, pues ¿qué pasa? Pues que tiene una buena gestión de los recursos y entonces pues habrá seguramente, pues como pasa en todos los países, pues, en un país como Francia, que es vecino nuestro, pues tiene con más población, tiene 700 industrias cárnicas, entonces quieras que no, pues tenemos que saber, es decir, cómo van ganando peso las empresas de cada uno de los sectores, ¿no? Quizás a lo mejor hay que saber un poquito en qué se invierte y que al final, pues lógicamente pensemos que eso que se hablaba de esa innovación para el crecimiento sostenible, pues lógicamente es muy necesaria, ¿no? Muy necesaria, y saber que en cierto modo se pasan momentos difíciles, como también, bueno, en nuestro sector también se han pasado momentos complicadísimos, que lógicamente pues parece que todo el mundo se iba a convertir en vegano y al final dice, bueno, será moda pasajera, moda para quedarse, pero bueno, al final con movimientos animalistas y con gente que decir, oye, hay más animales de compañía cada vez más y la gente ve los animales como de compañía y no como de abasto, ¿no? Cosa que en cierto modo, pero yo creo que en este sentido pues tenemos que hacer bien las cosas, ser serios, somos un país súper serio, hacemos bien las cosas y cada uno en nuestro sector y en nuestra empresa tenemos que transmitir la confianza y tener la confianza cada una de las empresas en una misma y hacer bien las cosas. Creo que los atajos pueden ser malos, hay que comprobar que ese atajo se puede convertir en camino, porque si no, al final, pues eso, el corto plazo te puede jugar una mala pasada, ¿no? Juan. Vamos a ver, después de los inmigrantes, lamentablemente de los años 60 o 50, 60, después de la guerra civil, ¿cuál es el sector que más ha exportado? El turismo. Sin embargo, nunca ha sido considerado un sector exportador. ¿Qué sector supera al turismo en la balanza de pagos en España? 40.000 millones de saldo positivo el año 2019. Con lo cual hay que internacionalizar todas las empresas, obviamente, y hay que hacer una política, digamos, de internalización mucho más potente. ¿Cómo? Yo, desde luego, apuesto por la unidad absoluta de las organizaciones empresariales o aquellos que representan o representamos a colectivos turísticos, digamos, destacados, si se me lo permite, porque traten nuestra web de la Mesa del Turismo y veréis la representación que tenemos de profesionales y empresarios. Con lo cual yo creo que solo con unidad, con una colaboración público-privada excelente y marcando una hoja de ruta muy concreta. Europa es un país europeo, 10ª potencia o 11ª del mundo, importantísima en la Unión Europea, que tiene que tener una capacidad de influencia absoluta en Bruselas. Y tenemos que marcar una política turística global de la Unión Europea y sobre todo de cara a la influencia que España tiene que desarrollar. Solo de esta forma podremos salir. Es decir, unidad de criterio, voluntad, inteligencia y ir de la mano todos juntos. Y ahí es un tema que estamos nosotros trabajando desde hace mucho tiempo, pero insisto, y no quiero que se termine o que de alguna manera quede en el recuerdo de esta tertulia o en la hemeroteca una queja permanente ni un desánimo. No, ni mucho menos. Pero sí que hacemos un llamamiento a la clase política española que están dando unos malos ejemplos últimamente de relevancia importante, ¿no? Se requiere de una gran capacidad política y una gran capacidad profesional y la unión entre el sector privado y público para hacer una política exterior correcta desde un punto de vista económico, ¿no? Porque eso irá en beneficio de todos. Y el tema del turismo en términos generales, insisto en las cifras del principio, cuando decía 40.000 millones de saldo positivo de balanza de pagos, díganme ustedes qué otro sector lo produce o quién trae más divisas a este país que el sector turístico. Con todo el respeto obviamente al resto de sectores. Leopoldo y Carlos. Sí, cuando hablamos del sector automóvil, yo creo que claramente tendríamos que diferenciar la parte de
producción, donde el sector presentó un plan justo antes de la llegada de la pandemia, en el mes de febrero, al gobierno, un plan 2020-2040 con una hoja de ruta clara para poder convertir en esa transformación que, como comentábamos antes, está sufriendo y va a sufrir el sector, con lo que se pretendía mejorar en 100.000 millones de euros el potencial de todo el sector automóvil, englobándolo todo. Y aparte de eso hay otra parte que es el de la distribución, donde ahí metemos pues, a todos los pequeños, medianos y grandes concesionarios, que son los que, como comentaba al principio, pues más están sufriendo, ¿no? esta caída del mercado. Y bueno, tanto en uno como en otro, pues yo creo que es importante seguir impulsando el mercado, manteniendo ayudas a la renovación y ayudas también, no solo a la renovación, sino al paso a esas nuevas tecnologías, que además, esto es importante también comentarlo, es decir, lo que se invierte en los planes de renovación se recupera vía impuestos multiplicado por 1,7, es decir, no se ha pedido ni se ha pedido nunca una subvención, es decir, es una inversión que se recupera. Y ahí, bueno, pues yo creo que es muy importante y fundamental pues la ayuda de los fabricantes hacia sus redes de concesionarios. Nosotros desde el mes de mayo empezamos a hacerlo, pusimos en marcha un plan de ayuda. Es clave, como digo, mantener ese tejido empresarial. En nuestro caso es el de la red de concesionarios en nuestro sector. Y bueno, nosotros, pues gracias a esas ayudas que les hemos ido dando a nuestros concesionarios, impulsando también el volumen, lógicamente ellos viven de vender coches y de vender servicios en la porventa, pues hemos conseguido que nuestra red de concesionarios pues, esté en positivo, la media esté en positivo precisamente desde el mes de julio, y esperamos que acabe con una rentabilidad peor que años anteriores, pero como he comentado, positivo. Es decir, yo creo que por un lado tenemos que seguir ayudando a esos pequeños y medianos concesionarios, que son fundamentales para el mantenimiento del sector, y por otro lado yo creo que es importante esas ayudas que se están pidiendo más a largo plazo, esa apuesta por el sector del automóvil para que lidere esa transformación, y donde uno de los temas que tenemos ahora más inmediatos es la revisión de la fiscalidad, que ya se está trabajando con el Gobierno, y es un compromiso que de alguna manera tiene con el sector para que, bueno, pues para cambiar la fiscalidad de la compra al uso, ¿no? Algo que se lleva comentando desde hace tiempo. Bueno, pues digo, seguir empujando y seguir pues ayudando a las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para la recuperación. Carlos. Sí, disculpa. Bueno, yo como estamos ya en fase final, pues subrayaría algunas cosas. Nosotros, yo reitero que lo que hemos apostado todos en esta conversación por la transformación y por la innovación es fundamental. Nosotros vemos el futuro con ese impasse que dure más o menos tiempo, pero el futuro, realmente futuro muy exigente. Lo que nos ha llevado hasta aquí, que ha sido devoción por el cliente e innovación, en el ADN de la marca Tous, ha sido siempre sorprender, interpretar las cosas de una manera diferente desde los orígenes de la compañía, y pensamos que eso sigue siendo nuestra obligación y nuestro compromiso con nuestros clientes. Al final, el cumplir 100 años en esta compañía posiblemente demuestra que se trata de un proyecto que es, por un lado, sostenible, porque evidentemente se ha sostenido durante mucho tiempo, resiliente, porque tenemos que, ni esta y hay otras crisis que han tenido que ver, y sobre todo, al final, es una cuestión de innovación. La innovación permanente de estar proponiendo no solo lo que se espera de ti, sino lo siguiente que va a sorprender y que va a seducir. Esa innovación pasa absolutamente, como llevamos ya muchísimos años en la compañía, pasa por el talento y seguir apostando por, como decía Rafael, los atajos no te llevan muy lejos, y seguir apostando por el trabajo bien hecho. El contexto que estamos viviendo, un poco por concluir, es muy drástico, pero nos dan ciertas señales de camino, de que si haces el trabajo bien hecho, si sorprendes, si realmente propones al cliente lo que está esperando, con esa escucha activa que hablábamos antes, pues tenemos muchísimo trabajo, mucho futuro delante nuestro. Y para terminar, Germán. Muy en línea, efectivamente me quedo con las líneas que está mencionando Carlos, y que van a ser las líneas que como Securitas Direct sigamos en los próximos meses y años. Por un lado, apostemos, y hemos hablado en detalle de esto,
por el talento, por las personas, por la digitalización, pero también por desarrollar y formar cada vez a mejores profesionales en España y en las compañías. Y en segundo lugar, por los clientes. Continuemos con esta escucha activa y continuemos mejorando nuestras propuestas de valor para hacer que cada vez nuestros clientes pues estén más satisfechos con las compañías que les proveemos servicios. Eso en cuanto a apostar. Y luego hay una mezcla entre apostar más apoyar, que por un lado creo que todos debemos ser solidarios con aquellos sectores, como pues el del turismo, que les va a costar más, por lo evidente, salir de esta crisis, y tenemos que apostar y apoyar, pero también creo que para muchos otros sectores tenemos que tener pues un apoyos fiscales, apoyos gubernamentales, pues para continuar siendo y creciendo como motor de Europa en el ámbito de la innovación, que es muy importante para todas las compañías y lógicamente pues de manera especial para el ámbito de la seguridad con esta transformación que está sufriendo. Y lógicamente, bueno, pues que estos apoyos vuelvan y lleguen y hagan crecer este peso específico, pues con figuras que tampoco nos vamos aquí a detener, pues existentes en Europa, que existieron en Europa, como por ejemplo puede ser la del Patent Box. Bueno, hay una batería de iniciativas que yo creo que podrían ser extraordinariamente positivas para continuar mejorando y que las empresas españolas sigan apostando por la innovación y el desarrollo. Y yo me quedaría con esos cuatro pilares. Pues señores, ha sido un auténtico placer teneros a todos por aquí. Germán Larrea, Juan Molas, Carlos Soler Dufo, Rafael Fuertes, Leopoldo Satrústegui. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento, en El Español y en Invertia, en este análisis sobre el tejido empresarial español en el que hemos abordado cómo España puede ser motor de la economía europea. Un placer. Espero que hayamos podido aportar algunas ideas y algunas soluciones, y a nuestros lectores, a todas las personas que nos están viendo a través del Español y de Invertia, agradecerles como siempre su atención y hasta la próxima.